Dios los bendiga, hermanos, los saludo a todos con la paz del Señor en este nuevo día. Damos las gracias al Señor porque tenemos otro día para compartir la palabra del Señor. La verdad es que la semana pasada no compartí, tuve un inconveniente con el tema de la vacuna, los síntomas que algunos tienen y esas cosas y no pude grabar. Y realmente siento que pasó un montón de tiempo, pero estoy contenta de que puedo de tener esta oportunidad, digamos, de compartir la palabra, ¿no? Y la palabra que les quería compartir el día de hoy creo que explica más o menos lo que estuve pasando en esta semana y de alguna manera, siento también que tengo que compartírsela porque, viene de parte de Dios. Y sé que va a ser de bendición y sé que va a ser de aliento para sus vidas, así como también lo es para la mía en este momento, ¿no? Así que la palabra que les quería compartir está en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 1 y 2. Y es una palabra conocida, el título dice Jehová es el único redentor y dice así: Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Hasta ahí nomás. Como dije recién, esta es una palabra conocida. Y hace un rato, pensando, ¿no?, en todo lo que uno pasa en el día a día, hablando con el Señor, se me viene a la mente una definición de algo que se habla mucho en lo que es la ciencia, ¿no? No sé si vieron capaz en películas o incluso en algún conocido que le pasó a las personas que se les amputan un miembro, como por ejemplo un brazo, un codo, mano, pierna, piel, lo que sea. Les suele pasar que después de la operación empiezan a sentir dolor del miembro que les falta, ¿no? Una persona, por ejemplo, que le amputan un brazo, después de la operación siente el dolor del brazo. Y muchas personas capaz dicen, está mintiendo o está alucinando, o dicen, no puede ser que estás sintiendo dolor del miembro que te falta. Bueno, si no me equivoco, el nombre es dolor del miembro fantasma o miembro fantasma, no me acuerdo cómo era literalmente, pero hay una explicación que es un poco complicada, pero no voy a explicar todo porque no es necesario, pero dice así, ¿no? Lo anoté porque es medio rara. Se lo llama dolor neuropático y dice que es el dolor que surge cuando el cerebro percibe informaciones que son incoherentes. Es como que el cerebro percibe que el brazo sigue estando, pero en realidad ya no está. Es como que todavía no logra asimilar que no está ese brazo, ¿no?, por así decirlo. Entonces, ¿cómo reacciona el cerebro? Provocando un dolor. Un dolor que es irracional, porque uno dice, no puede ser. Eso aplicado a la ciencia, ¿no? Pero yo reflexionaba esto y lo llevaba a la vida a nosotros, ¿no? Lo que nos pasa cuando muchas veces Dios nos promete algo, nos dice que va a hacer algo en nuestra familia, que va a hacer algo en nuestra vida o en los anhelos que tenemos. Dios nos promete algo específico, pero vemos que esa situación no es lo que Dios nos prometió. O sea, tenemos la promesa, pero no vemos la promesa cumplida. Entonces vemos esa incoherencia de que Dios nos dice algo, pero no lo vemos cumplido. Y de repente nosotros sentimos dolor. Nosotros sentimos dolor, sentimos tristeza, sentimos frustración, sentimos un montón de emociones malas porque no vemos que Dios esté cumpliendo lo que prometió. Y lo que me encanta de esta palabra es que Dios no nos dice que nosotros no vamos a pasar por situaciones difíciles, que es lo mismo, creo que, si no me equivoco, lo compartí ayer también el pastor, ¿no? Dios no nos dice que no vamos a pasar por situaciones difíciles, por aflicciones, porque en el mundo hay aflicción, como dice la palabra, pero sí nos promete algo, que incluso en el medio de esa aflicción, Él va a estar obrando, Él está obrando, Él realmente podemos ver su mano de poder, si estamos sensibles a Él, podemos ver cómo Él obra en medio de esa situación. Y eso es lo que a mí me estuvo pasando esta semana, ¿no? Que por momentos yo veía la situación muy difícil, muy fea, pero a la vez, por el otro lado, Dios traía una palabra, una alabanza o algo que decía como que yo estoy al control, que yo estoy en medio de esa situación, ¿no? Que Dios está en el medio de esa situación.
Y me encantaba eso porque es como la demostración del amor que Dios nos tiene, que más allá de la situación, más allá de la circunstancia que estemos pasando, más allá de que veamos el peor escenario que nos podemos imaginar, podemos ver el peor escenario y así todo Dios está obrando incluso en esa situación. Y acá lo mismo lo dice la palabra: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Y eso es otra cosa, ¿no? Yo busqué la definición de anegarán y dice que es sumergir o ahogar completamente a una persona, sumergir completamente a una persona en el agua hasta el punto de ahogarla. Entonces, ¿qué nos dice acá? Él no nos dice que no vamos a pasar por el agua o que no vamos a pasar por el fuego. Vamos a pasar, pero Él no va a dejar que nos ahoguemos, ni va a dejar que estemos completamente sumergidos, ni va a dejar que nos quememos, sino que Él va a estar en medio de esa situación. Pero acá está la cuestión, ¿no? Nosotros podemos tener un montón de promesas de parte de Dios. Nosotros podemos escuchar miles de palabras que Dios nos dice: yo estoy ahí, yo estoy contigo, no temas, etcétera, etcétera. Pero si realmente no las creemos, no sirve de nada. Es como simplemente escuchar una palabra que entra y que sale, y nada más. Entonces, lo que reflexionaba, ¿no?, a través de esta palabra y en base a también lo que me estuvo pasando, es que es necesario que en los procesos, en las dificultades, en los desiertos que pasamos, es necesario que nos aferremos y que busquemos aún más en oración del Señor. Es necesario que en medio de ese proceso nuestros oídos estén afinados y podamos escuchar lo que Dios nos dice. Si tenemos que hacer algo, si no tenemos que hacerlo, escuchar la voz del Señor es importantísimo, porque en los momentos en los que estamos en desiertos o en procesos, nuestras emociones están a flor de piel, ¿no? Nos sentimos tristes, nos sentimos mal o enojados, sea cual sea la situación, y corremos peligro de actuar en base a nuestras emociones y cometer errores y tomar malas decisiones. Entonces, en esos momentos de procesos, lo más importante que tenemos que hacer es poder ir delante de la presencia de Dios, ir en oración y refugiarnos en Él. Y entiendo que a veces pasamos por situaciones tan difíciles que lo único que surge de nosotros es llorar, y la tristeza y el dolor y un montón de cosas que son feas, porque somos personas, somos carne y nos pasa, hay cosas que nos duelen, situaciones que nos duelen, y es muy entendible eso. Pero ¿qué es lo importante? Que no nos dejemos guiar por nuestras emociones, que no sea cuestión de decir me siento triste y dejo de orar, dejo de escuchar alabanzas, dejo de buscar al Señor, sino al contrario, cuanto peor nos sintamos, que podamos ir delante de la presencia de Dios. Y a veces nos va a pasar, o capaz fui la única que le pasó, pero a veces nos pasa que estamos tan tristes y estamos tan mal, tan dolidos, que vamos delante de la presencia del Señor y que no nos sale siquiera una palabra, que no nos sale nada prácticamente por hablar, simplemente estamos ahí delante de su presencia y no sale ninguna palabra. Pero a veces no importa que estemos ahí y que ni siquiera nos salga a hablar y que solamente lloremos. Lo importante es que tengamos la intención de estar delante de la presencia del Señor. Y capaz al principio vamos a llorar y vamos a desahogarnos y después vamos a poder orar y hablar con el Señor y van a salir las palabras de a poco y vamos a recibir la fortaleza que estamos necesitando. Pero es esencial que no dejemos que los procesos nos alejen del Señor, sino que al contrario, hagan que sean un impulso para que nosotros podamos crecer cada día más. Sé que es doloroso, como decía recién, y sé que es muy doloroso cuando Dios nos promete algo y vemos que la situación, en vez de ir mejor, empeora. Porque nosotros tendemos a, cuando Dios nos promete algo, decir, bueno, seguramente Dios va a cumplir esta promesa en tal situación, de esta manera, y etcétera, etcétera. Y no es así. Nosotros muchas veces intentamos o queremos, por así decirlo, interpretar lo que Dios va a hacer, o adivinar, mejor dicho, lo que Dios va a hacer. Y eso es erróneo, porque queremos de alguna manera ocupar o pretender entender lo que Dios va a hacer. Y eso es imposible entender o adelantarse a lo que Dios va a hacer en nuestras vidas o cómo Dios va a cumplir en la promesa. Dios no nos dice que nos esforcemos por entender, simplemente que confiemos. Simplemente que permanezcamos en Él, permanezcamos confiando en Él, en que Él tiene el control de toda esa situación. Y eso es lo importante. En los procesos, poder orar, poder permanecer aferrados a Él y
estoy segura que si nos aferramos a Él y buscamos de Él en oración, vamos a ser capaces de escuchar en medio de toda la tormenta, en medio de todo el proceso, en medio de toda la situación que estemos pasando, vamos a ser capaces de escuchar la voz de Dios diciendo lo que nos tenga que decir, ¿no? Guiándonos, alentándonos, fortaleciéndonos. Eso para mí es hermoso. Eso es lo que, como les decía recién, me estuvo pasando esta semana y es hermoso porque es como Dios nos demuestra su amor que no solamente está en las cosas buenas, cuando pasamos cosas buenas, sino que también está cuando pasamos por tormentas. Que uno dice, estoy pasando por una tormenta, estoy pasando por un proceso y muchas veces nos sentimos solos, sentimos que las personas no nos entienden cuando pasamos por circunstancias difíciles, pero hay alguien que sí nos entiende, hay alguien que sí está con nosotros, hay alguien que nos está acompañando y es el mismo Señor. Es el mismo que en el versículo 1 dice que es nuestro creador, nuestro formador, aquel que nos creó con tanto amor, aquel que nos ama, aquel que dio a su Hijo por nosotros y por amor, es aquel que se preocupa, es aquel que en medio de toda la situación está ahí, está con nosotros acompañándonos y eso es lo más hermoso. Entonces que podamos confiar, no importa qué tan fea sea la situación, no importa qué tan imposible sea, ¿no? La situación, que digamos, esto es imposible que Dios lo revierta, no. Para Dios no hay nada imposible. Como siempre digo, si Dios es el mismo que creó los cielos y que creó la tierra, que creó todo lo que vemos, todo lo que palpamos, todo lo que tocamos, que nos creó a nosotros, si Él es el mismo que creó todas las cosas, ¿cómo no va a poder ser capaz de cumplir esas promesas que Él hizo en nosotros? ¿Cómo no va a ser capaz de traer salvación en nuestras familias, sanidad, restaurar los matrimonios? ¿Cómo no va a ser capaz de eso? Muchas veces nos olvidamos que el mismo Dios que creemos, que el mismo Dios que tenemos en nuestro corazón es el mismo el cual leemos en la palabra. Que todo lo que leemos en la Biblia son cosas que pasaron, que fueron verdad. Y si Dios hizo todas esas grandes cosas en cada una de las personas que nosotros leemos de la Biblia, ¿cómo no va a hacer las cosas que prometió en nuestras vidas? Muchas veces nos olvidamos de que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, si ayer lo hizo, hoy lo puede hacer y mañana también. Pero nos olvidamos, pasamos por los procesos, pasamos por las circunstancias difíciles y nos olvidamos de quién es Dios. Entonces es importante que más allá de lo que pasemos, y aunque nos cueste horrores, orar. Y si una oración no nos alcanza, por poner un ejemplo, bueno, oro más, oro 2 veces, oro 3 veces y redoblar la oración constantemente hasta recibir la fortaleza que estamos necesitando. Orar sin cesar, como dice la palabra, orar, clamar, ayunar, esforzarnos, y si no sentimos ganas, incluso obligar, porque nuestra carne no está predispuesta a orar. El espíritu lo necesita, lo anhela, pero la carne no quiere. Pero es necesario para pasar esos procesos permanecer en oración. Si necesito escuchar alabanzas, poder escuchar alabanzas, poder ser capaces de apartar ese tiempo con el Señor. Cuando vemos que un proceso se está acercando, que vemos una situación difícil, no nos dejemos llevar por esa situación o arrastrar por esa situación hasta que nos aparte del Señor, sino al contrario, ser guerreros, levantarnos y confiar y seguir adelante y seguir orando y ser cada día más intensos en la oración a tal punto de recibir lo que estamos necesitando. Eso es lo más importante. No nos olvidemos que Dios está en medio de esta situación y de todas las situaciones que pasemos. Y como dije recién, como decía al principio, aunque pasemos por el fuego, aunque pasemos por el agua, pasemos por donde pasemos, Dios está en medio de esta situación. Dios tiene todo bajo control y nada escapa a su voluntad. Y sé que es difícil, sé que a veces son situaciones muy complicadas y a veces capaz no. A veces capaz no son situaciones tan complicadas, pero siempre necesitamos recordar esto, que Dios está al control de todo, que si te hizo una promesa, que te aferres a ella como si fuese lo único. Siempre digo lo mismo, aferrémonos a esas promesas que Dios nos dio en nuestras vidas, aferrémonos a ello aunque veamos lo que veamos. Esas promesas son las que nos sostienen. Este libro, que es el libro de las promesas, son las que nos sostienen. Y eso es lo más importante. Y que por medio de la oración cada día podamos estar más sensibles a la voz de Dios. Para que pasemos lo que pasemos, podamos ver la mano de Dios obrar en medio de esa situación. Y una cosa más antes de terminar. Hace unos 6 años creo que habrán sido. Yo tenía una hermana que estaba internada. Y vieron que cuando una persona está mucho tiempo internada,
se necesitan tomar ciertas decisiones médicas y los médicos lo que hacen es comunicarles a la familia la decisión que deban de tomar, ¿no? Por ejemplo, no sé, si tienen que hacer algún procedimiento, una operación, cosas así, le preguntan primeramente a la familia. Me acuerdo que en ese tiempo nosotros no conocíamos al Señor, pero habían ciertas personas que el Señor ponía para guiarnos y orientarnos, ¿no? Y que nos enseñaban a que teníamos que poner todo en oración. Una de esas personas era el pastor, ¿no? Que Dios puso en ese momento. Entonces me acuerdo que cuando teníamos que tomar esas decisiones, mis padres generalmente, ellos nos enseñaban y nos decían, bueno, tenemos que poner en oración tal cosa, si hay que tomar esa decisión o si no hay que tomarla. Entonces, nosotros lo que hacíamos como familia, junto con mi otra hermana, era poner en oración a ver si se tenía que tomar esa decisión, si iba a ser lo mejor o no. Y me acuerdo que fueron 6 meses que mi hermana estuvo internada y 6 meses difíciles y de proceso, pero lo que me acuerdo y que sinceramente yo agradezco de parte del Señor, que fueron 6 meses, que sí, fueron 6 meses de oscuridad, uno diría, pero fueron 6 meses en los que realmente, sin conocer al Señor, pude ver su mano obrar. Pude ver cómo Dios estaba en cada detalle, que Dios no nos dejaba caer, sino que nos sustentaba por su amor y por su gracia, porque ni siquiera aún lo conocíamos, no teníamos la menor idea de nada, pero claramente estábamos en sus planes. Y en esos 6 meses pudimos ver cómo Él nos sustentaba. Nos tuvimos que por un tiempo mudar a Capital y a 2 cuadras habíamos encontrado una iglesia evangélica y las personas que estaban ahí eran increíbles porque eran como nuestra familia, como si nos conociesen hace un montón de tiempo. No sé, en esos 6 meses me acuerdo que hubo un momento en el que nos vino como una alabanza, por así decirlo, a la mente y esa alabanza nos sostuvo por un montón de tiempo y así un montón de cosas que uno puede contar, no me acuerdo de todo, pero un montón de cosas que pasamos y que fueron esos meses en los que realmente pude ver cómo Dios obró, cómo Dios estaba ahí, en cada detalle, en cada circunstancia, Él estaba obrando. Y el resultado no fue lo que nosotros esperábamos, pero realmente pude ver la presencia de Dios, pude ver la mano de Dios obrar, y no solamente yo, sino toda mi familia. Pero ¿qué es lo hermoso y por qué quería contar esto, no? Que podemos estar pasando la peor de las situaciones o una situación más o menos, pero si nosotros nos aferramos al Señor podemos ver su mano obrar, y eso es lo que nos enamora más del Señor. Eso es lo hermoso de Él, que su fidelidad es para siempre, que no importa la situación, Él está siempre. Y eso es lo que les quiero dejar. No bajemos los brazos por nada, y más sabiendo que estos son los últimos tiempos, no bajemos los brazos, aferrémonos a Él y permanezcamos en Él confiando. Él va a cumplir todas las promesas, no sé cuándo, pero lo va a cumplir, porque Él es fiel. Y ahí tiene que estar nuestra seguridad. Así que les dejo esta hermosa palabra de parte del Señor. Y si hay alguien que está por primera vez, lo quiero invitar para que puedan repetir una oración de fe para recibir a Jesús en su corazón y pasar a ser hijos de Dios, que no hay nada más hermoso que eso. Así que bueno, los invito, si quieren y pueden, cerrar sus ojos y vamos a orar. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Y te pido, mi Señor, que cortes con toda maldición generacional. En el nombre de Jesús. Amén. Así que les dejo esta hermosa palabra y que tengan una semana más que bendecida y que puedan ser fortalecidos en el Señor. Dios les bendiga.